Mi especialidad es la espeleología, el estudio científico o la actividad recreativa que se relaciona con las cuevas y similares. Para mí, esto se manifiesta como un entusiasmo por explorarlas. Hay, por supuesto, peligros obvios asociados a estas actividades, y no soy de los que los esconde de su mente. Todo esto puede ser aplicado a mi experiencia de hace un año, en una cueva que encontré en uno de mis viajes por Asia Occidental. El objetivo de mi viaje era encontrar una cueva que aún no hubiera sido explorada. Hice este viaje solo, e incluso ahora todavía no he conocido a nadie capaz de igualar mi extraña pasión por atravesar lugares donde no entra ni un solo rayo de luz. Por aquel entonces, estaba recorriendo la llanura de Konya, en el centro de Turquía. La zona es conocida por sus sumideros y cuevas, algo contradictorio cuando todos piensan que es una de las zonas más secas de Anatolia moderna. Dios, ojalá hubiera pasado de largo por aquel lugar. Pero no puedo culparme cuando prever las consecuencias de entrar allí era imposible. Es probable que muchos me vean como un tonto arrogante al escuchar esto, y tal vez sea así. Pero les pido que al menos escuchen todo lo que tengo que decir. Acampé cerca del pozo de entrada, cerca del mediodía. Realicé una investigación por internet. Conozco bastante bien las regiones de Anatolia, pero nunca había visto una cueva cerca de mi ubicación. Bueno, eso lo decidió todo. Estaba seguro de que esta cueva no estaba aún en ningún mapa. Sentía cómo mi entusiasmo se desbordaba mientras desempaquetaba mi equipo de topografía y espeleología, así como las provisiones que iba a llevar conmigo. Me aseguré de ponerme unos impermeables ligeros, ya que un pequeño arroyo descendía hasta la entrada de la cueva, y las cuevas son prácticamente frigoríficos. Sin importar el clima, no hay necesidad de empeorar la situación salpicándose con agua igual de helada. Llegó la hora de ponerme en marcha. En un momento así es importante controlar la emoción, que puede convertirse rápidamente en pánico si uno se pierde. De hecho, casi me olvido de llevar pilas de repuesto para mi linterna, un error que podría haber acabado en un desastre monumental. Al llegar a una bifurcación o a un cambio de terreno, me fijaba bien en cada túnel. Utilicé la brújula de mano y el inclinómetro para medir los ángulos del pasadizo, y luego registré la distancia del pasadizo actual. Ayudándome con una cinta métrica, observé una característica interesante en el pozo de entrada de la cueva. Abundaba lo que parecía una especie de musgo, con colores que iban del naranja oxidado al carmesí más llamativo. Pensé que podía deberse a una colonia de estos, varias especies de las cuales pueden tener diversidad en grados de color rojo. Sin embargo, nunca se ha relatado la existencia de este género de musgo en esta región. Es verdad que existe en algunas zonas del país, aunque es raro encontrarlo. Este musgo se encuentra sobre todo en climas húmedos, especialmente en los que permiten el desarrollo de ciénagas. La llanura de Konya, como ya he dicho, es la zona más seca del país. Las lluvias anuales no bastan para crear las condiciones necesarias para el musgo. No le di muchas vueltas al asunto. Mientras me adentraba en los túneles, llevaba unas 3 horas descendiendo, por lo que supuse que había sido el camino del antiguo río. Cuando el suelo desapareció abruptamente frente a mí, la adrenalina se apoderó de mi cuerpo. Cuando me estabilicé y derribé algunos trozos de grava en la fosa, parecían repeler la luz de mi linterna frontal. Agachado, en el suelo, me asomé al abismo redondo, visualizando paredes casi verticales, que se extendían hacia abajo, mucho más allá del alcance de mi vista. Sinceramente, eso era algo que, incluso ahora, no puedo entender. Tengo un gran conocimiento sobre cuevas, pero no sabía nada que pudiera detallar cómo se había formado este pozo. Tenía un ángulo muy pronunciado, demasiado recto, demasiado repentino.
Por supuesto, soy muy entusiasta, pero no un idiota. No tenía a mano el equipo necesario para explorarlo. Y, en realidad, toda esta experiencia me había quitado las ganas de saber a dónde conducía. Decidí retroceder hasta la última rama con ayuda de mi mapa manuscrito, continuando por los intrincados pasadizos que tenía frente a mí con la máxima precaución posible. Por suerte, no encontré nada que se comparara con aquel pozo de oscuridad. Tras un par de horas, decidí, al fin, dar por terminada la jornada. Estaba satisfecho con mis progresos y, para ser franco, ya extrañaba la luz solar en mi piel. Algo en aquel sofocante pozo me había puesto nervioso, pero me reconfortó en gran medida el haber llegado a tiempo para admirar un poco el sol. Sirvió de motivación para un tranquilo viaje de vuelta. El sol, ya cerca del horizonte, me llegó por unos momentos. Estudié detenidamente mi mapa, al que aún no había añadido ninguna verticalidad. Dejé escapar un profundo suspiro, mientras contemplaba el paisaje que me rodeaba. La belleza de nuestro planeta siempre ha infundido una profunda sensación de paz en mi corazón, esté donde esté. La dorada hierba alta ondeaba suavemente con la brisa del atardecer. Mientras me terminaba una botella de agua, una parte de mí estaba agradecida por haber podido experimentar estos increíbles momentos. La otra parte anhelaba infinitamente tener más. Tras la tranquilidad que sentí, hice una pequeña maleta y partí. Al volver a un pueblo por el que había pasado de camino para abastecerme de comida y agua, unos niños jugaban y corrían libres por las calles llenas de polvo. Los autos eran una rareza. Puestos de madera eran atendidos por hombres y mujeres. Había productos agrícolas de variedad de colores. A esa hora del día, la gente se reunía y bebía té. Nada de esas tonterías lechosas, sino una buena infusión caliente y dulce, a la que, en ocasiones, se añadía tomillo. Me sentí atraído hacia una pequeña tienda de fachada abierta, al ver las botellas de agua refrigerada y los alimentos envasados, que resultaban prácticos para mis viajes. Los residentes sabían pequeñas partes de inglés, pero yo domino el turco lo suficiente como para traducir nuestras conversaciones, al menos en su mayoría. Buenas noches, señor. Me llamo Quint. Encantado de conocerle. Saludé al tendero. Ah, usted no es local. ¿Qué le trae por aquí?, respondió con voz amigable, aunque cansada. Bueno, amigo mío, soy un viajero. Viajar por todo el mundo es mi pasión, le dije señalando la calle. ¿Vienes con amigos?, preguntó con amable curiosidad. No, estoy aquí yo solo. Mi cabeza funciona mejor cuando estoy solo. Busco cuevas desconocidas para explorarlas y cartografiarlas. Su sonrisa vaciló. Entonces hubo un leve cambio, pero fue un cambio. El anciano preguntó esta vez con un tono más bajo y tranquilo. ¿Has encontrado alguna que te guste? Se rió un poco, pero esta vez su voz no estaba tan llena de vida. Mostraba preocupación mientras esperaba mi respuesta. Sí, la he encontrado. Está al final de la carretera. ¿Está bien si acampo cerca? Ya he explorado mucho y necesito descansar para poder volver mañana. Ante esto, la cara del dueño de la tienda cambió mucho más. Esta vez, su voz tembló ligeramente y su frente se arrugó en una mezcla de miedo y lástima. Sobre eso, no deberías ir a ese lugar. Es un lugar maligno desde hace mucho tiempo y debe ser olvidado. La sangre de nuestros ancestros fue derramada por una razón. No deshagas su obra, te lo pido. Un escalofrío repentino recorrió mi espina dorsal. Mis pensamientos volvieron a aquel profundo agujero que había descubierto. Fue como si el recuerdo fuera empujando a la fuerza al frente de mi mente. Me quedé inmóvil un momento, pensando en la posible respuesta. ¿Tus ancestros?, pregunté.
inseguro de si esa era la pregunta correcta. No, no los míos, sino los de la tierra, murmuró, y no soy muy aficionado a la historia, pero reconocí la palabra que usó para referirse al imperio hitita, que habitó este lugar hace unos 3000 años. Probablemente no sea exacto, pero eso ya tiene poca importancia. Asentí lentamente, fingiendo contemplación, y luego resolví que las creencias del hombre que tenía delante no eran más que eso, creencias. Yo también tenía las mías, y una de ellas era que no me disuadiría de volver, por muy opresiva y asfixiante que me pareciera la cueva, aunque mentiría si dijera que lo que dijo no despertó un leve sentimiento de hundimiento en mis entrañas. Entendido, amigo mío. Entonces haré las maletas y partiré mañana por la mañana, pero por ahora debo descansar y conseguir provisiones. Mentí, me di la vuelta y eché un vistazo a la mercancía. Al cabo de unos segundos, volví al mostrador con botellas de agua y varios paquetes de barritas de cereal. También algunas sopas en polvo. Con un rápido agradecimiento, salí de la tienda y me dirigí al campamento. El cielo se ve oscurecido y las calles estaban sofocadas, no del todo calladas, sino como si se hubiera tendido una manta sobre ellas. Dudo que fuera algo más que una leve paranoia, dados los acontecimientos del día anterior. Cuando llegué a mi tienda, me invadió un sentimiento de ansiedad al ver el enorme agujero en la pared rocosa. Un poco de miedo no es raro en estos entornos, pero esto era distinto. Supuestamente, por años la gente había pisado el mismo suelo que yo pisaba, y durante todo este tiempo, la cueva estuvo ahí, sobrevivió a generaciones enteras y a muchas más por venir. Entré rápidamente en la tienda y cerré la cremallera, sintiendo una ligera serenidad. Esta vez no había escorpiones ni arañas, así que no podía quejarme. Al fin y al cabo, eso era lo que quería hacer. ¿No es así mi vocación? Ya sabes, al menos agradecería el clima templado. Aún así, esa cueva se sentía viva. No en el sentido de que albergara una variedad de vida, lo que ya se evidenciaba hasta cierto punto por ese musgo que recubría partes del trozo de la entrada. No, más bien como si la propia entrada de la cueva tuviera una presencia tangible, que podría sentirse a través de la delgada tela que me cubría, como un gran ojo negro que observaba cada uno de mis movimientos, esperando el momento en que bajara la cremallera para salir y atender la llamada de la naturaleza. Después de dar algunas vueltas en la cama, conseguí dormirme y reclamar mi merecido descanso. Me desperté sobre las 7:30 de la mañana. Dormí tranquilo y sin pesadillas. Me puse unos pantalones cortos, una camiseta de tirantes y salí de la tienda, que era casi un horno debido al sol de la mañana. Me preparé un café en el hornillo de gas y me comí una barrita de frutos secos, analizando mi plan del día. Había marcado con puntos rojos los túneles que se ramificaban a lo largo de mi ruta anterior, y me tomé un tiempo para maravillarme con los frutos de mi último viaje. Era como tener la cueva en mis manos. Esta vez, me aseguré de llevar algo de cuerda, así como algunos mosquetones y varios pernos para usar con una atornilladora, además de pilas de repuesto. Me di cuenta con un pequeño sobresalto de que anteriormente no había llevado conmigo una linterna de repuesto. Después de empacar una, me adentré nuevamente en los pasadizos. El musgo parecía más esponjoso que el día anterior. También parecía que había cambiado de tonalidad, pero no podía asegurarlo. Estaba definitivamente menos seco que antes, aunque el caudal del arroyo no era distinto del que recordaba. Intrigado, arranqué una muestra para intentar identificarla a mi regreso, ya que el extraño comportamiento del musgo había despertado mi interés. La guardé en la mochila y seguí adelante en busca de la primera rama. Para no confiarme, seguí la regla de cartografiar el túnel hasta una cierta distancia. Luego, volver y hacer lo mismo con el siguiente. Tuve que agacharme un poco al entrar en el primer pasadizo marcado, que bajaba suavemente, y luego volvía a subir en ángulo. Hacia la izquierda, tras doblar esta curva, el pasadizo se enderezó,
y alcancé a ver un destello lejano de luz verde o amarilla que desapareció en algún lugar. Más adelante me detuve y ladeé la cabeza, confuso. ¿Qué acababa de ver mi mente? Busco una posible respuesta, pero no encuentro nada. Opté por dejarlo en mi imaginación, aunque lo guardé en mi memoria para poder pensar en ello más tarde. Apenas había llegado al final del pasadizo cuando un snap reverberante atravesó la oscuridad, haciéndome saltar. Era muy fuerte, pero no podía discernir de qué dirección procedía. La acústica de las cuevas altera los sentidos. Las paredes se deforman y reflejan el sonido original. Preocupado, escudriñé las sólidas paredes de roca a mi alrededor, en busca de señales de fisuras. No vi nada, pero no quería correr el riesgo de que me aplastara una roca al caer. Iré sobre mis talones. Aceleré el paso, e instantes después estaba de vuelta en la curva inclinada. Cuidando mi equilibrio, comencé a descender, solo para oír de nuevo el estruendoso eco. Abandonando toda paciencia en cuanto a la seguridad, me lancé a la carrera para llegar al pie de la pendiente. De nuevo sonó. Esta vez pude distinguir varios sonidos más silenciosos tras el primero, como el desmoronamiento seco y el crujido de algún material quebradizo. Aún así, nada a mi alrededor confirmaba explícitamente que se estuviera produciendo una rotura estructural, y al ver la luz del exterior, me detuve en seco. El musgo había crecido. ¿Cómo era siquiera posible? El musgo crece lentamente, y lo que antes había sido una fina capa de musgo, ahora se parecía más a enormes almohadas rojas. El arroyo que emergía de las masas hinchadas se teñía de rojo al extraer pigmentos a su paso. Sin dudar más, comencé a aumentar la velocidad, levantando polvo y piedras. Podía ver literalmente cómo los suaves montículos se expandían en segundos, como en uno de esos videos de lapso de tiempo. Apretando los dientes, me impuse hacia adelante, justo cuando resonó el cuarto y más fuerte crujido hasta el momento. Mis oídos zumbaban por su intensidad. Salté sobre los lechos pulposos y escarlata. Ahora me encuentro a unos 20 metros de la luz del sol. En cuanto mi bota entró en contacto con el musgo, fue como si hubiera pisado superpegamento. Pateé la pierna que me quedaba libre hacia adelante, haciendo fuerza para evitar que el impulso me rompiera la rodilla. Aturdido, miré aterrorizado hacia abajo y vi que apenas se me veían los pies. ¿Me estaba arrastrando? Alargué la mano hacia adelante, agarrándome sin rumbo a los resbaladizos mechones de musgo. Así acababa mi historia, y ni siquiera sabía qué estaba pasando. Me quedaba tanto por llenar en las páginas de mi vida. No, esto no podía ser. Pero entonces se hizo la oscuridad. Volví en mí en medio de una neblina de miedo. Confundido, pensé que seguía en el túnel, hasta que mi cerebro se reinició por completo, y me di cuenta de que tenía los ojos cerrados con tanta fuerza que podía ver cómo se formaba un ruido morado. Poco a poco, mis párpados se relajaron y se abrieron. Estaba tumbado boca arriba, mirando hacia las estrellas. No eran demasiadas, y los colores no coincidían. Manchas brillantes de azul, verde y amarillo bailaban en mi retina mientras permanecía tumbado. Con un gemido, alcé la mano izquierda por encima de la cara para ver mi reloj de pulsera, que ahora estaba agrietado y astillado, pero aún así funcional. 15:41. Mis ojos se movieron entre el cielo parpadeante y la hora mostrada, completamente incrédulo. No estaba afuera la visión que se me ofrecía. Era asombrosa. Había estado inconsciente en el suelo de una cámara insondablemente grande. No sabía cuánto tiempo. El techo parecía estar a cientos de metros de altura. El espectro boreal proyectaba una sombría iluminación sobre el paisaje, pero no podía determinar cuán expansivo era este sitio, donde en nombre de todo lo racional estaba yo.
Recordaba vívidamente haberme hundido en aquel horrible musgo, a unos instantes de salir por la garganta de la cueva. Pero ¿dónde había ido a parar? Bajé la mirada. Inmensas estalagmitas de color carmesí se alzaban sobre la cámara, al igual que enormes estalactitas colgantes que parecían mirarme con desdén. Algunas se habían juntado y formaban grandes pilares, como si fueran lo único que sostenía este lugar. Habría atribuido toda la frase mórbidamente bello, pero mi mente iba demasiado deprisa como para considerar algo que no tuviera que ver con la búsqueda de una salida de este paisaje infernal. Me levanté con un poco de esfuerzo, con los músculos aún adoloridos por mis acciones anteriores. Mirando a mi derecha encontré más formaciones ominosas. A mi izquierda, la madre de todos los monolitos se alzaba. Es difícil expresar su tamaño, 10 veces más grueso que cualquiera de los otros, y extendiéndose hacia el techo de piedra. A su alrededor había escombros rojos, resultado de algún ataque desconocido contra el objeto. Entrecerrando los ojos en la parte inferior, noté algo más pequeño, que parecía ser una plataforma de piedra elevada, rodeada de escalones tallados por todos lados. Deseoso de obtener algún tipo de respuesta, me acerqué a la estructura y distinguí un único objeto en la parte superior. Me encontraba ante una especie de podio, sobre el que había losas de piedra apiladas ordenadamente. Muchos de aquellos fascinantes puntos de luz salpicaban en el antiguo altar, y me di cuenta de que eran una especie de luciérnagas que huyeron a mi llegada. Eran las que había visto antes en los túneles. Me imaginé que debía de haber cientos de millones de ellas posadas en el techo de la caverna. Cerré los ojos y respiré hondo. Varias veces consideré la posibilidad de haberme golpeado la cabeza y que aquello fuera un sueño, pero parecía tan real. La presión en mis pies, los rayos de luces esmeralda en mis ojos. Estas cosas no podrían atribuirse a un sueño. Si lo fuera, entonces mi conciencia me permitiría tener un sueño lúcido y salir volando de este lugar, subiendo las desgastadas escaleras. El contenido de las placas de piedra apareció a la vista. Tenía algo tallado. Una mirada de pigmentos que coloreaban imágenes parecidas a jeroglíficos. Me acordé de mi linterna de reserva y la saqué de la mochila. La encendí e iluminé las tablillas que tenía ante mí. Representaba una historia que comenzaba con un grupo de personas postradas ante un enorme ser divino. En su espalda había majestuosas alas de mariposa, y de su cabeza brotaban grandes robles. Sus brazos parecían la cola iridiscente de una libélula, y terminaban en manos humanas. De pie sobre sus gráciles patas insectoides, bendecía a sus seguidores. Las siguientes imágenes mostraban un paisaje verde con cultivos que crecían al doble de la altura de los hombres. Los niños jugaban y retozaban en los campos, algunos bajo los rayos del sol, otros bajo la lluvia. Por unos instantes pensé en el dueño de la tienda y en lo que me había dicho sobre los antiguos habitantes de la tierra. Si aquello era el origen, estaba extraordinariamente bien conservado. Continué leyendo para ver un retrato inquietante. La entidad, supuse, era algún tipo de patrona de la agricultura, tal vez de la fertilidad. Se alzaba sobre los asentamientos, esta vez con una mueca amarga. En otro fotograma, aparecía abandonando a sus fieles. Parecían gritar, suplicar desesperados, con las manos tendidas hacia el titánico ser. ¿Habían hecho algo para molestarlo? La siguiente imagen contrastaba fuertemente con el resto. El mismo paisaje de antes, pero esta vez el cielo era abrasador y el suelo estaba seco y agrietado. Los campos, antaño exuberantes, estaban marchitos y la gente que había estado bailando en éxtasis estaban ahora en los huesos.
Bajo esto estaba lo que puedo describir como Dios. Los hombres estaban de pie, desnudos, revelando lo que solo puedo describir como castración en masa. Sentía náuseas, incluso de solo mirarlo. Era como si sus partes se hubieran gangrenado. En varios estados de progresión, algunos estaban completamente castrados, otros solo hasta la mitad. Entre ellos, había el mismo número de madres que lloraban a sus hijos nacidos muertos. Todos compartían la misma estatura, demacrada y desnutrida. Retrocedí un momento para recuperar el aliento. No suelo ser aprensivo, pero esto era algo totalmente distinto. ¿Cómo podía una deidad permitir algo así? Volví al pedestal y volqué rápidamente la tablilla. La siguiente ilustración mostraba terremotos que asolaban ciudades y aldeas enteras, y ríos que se habían desviado de su cauce de forma imposible. El Armagedón más real que jamás había visto. Iba por la mitad cuando un crujido desgarró el ambiente. Inmediatamente relacioné el ruido con lo que había oído en mi huida de los túneles. Una profunda sensación de terror creció recorriendo mi esqueleto. Al principio, no pude identificar la fuente, pero la respuesta se presentó antes de que tuviera la oportunidad de intentarlo. Me asombré al ver que un gran trozo de la montaña escarlata que tenía ante mí se había desprendido. La escala del paisaje hizo que la roca pareciera caer a cámara lenta. Finalmente, el trozo de roca granate se clavó en el suelo con tal fuerza que pude sentir como la tierra temblaba. Me apoyo en el pilar paralizado. Una nube de polvo marrón salía del lugar del impacto. Ya tenía bastantes problemas. No necesitaba otra enfermedad pulmonar por partículas. Dejé que mi ritmo cardíaco disminuyera y volví a mirar hacia los jeroglíficos. Tras las imágenes del juicio final, hubo una especie de reunión oficial. Muchos de los presentes vestían togas y discutían algo en un acalorado debate. A la derecha, había inscrito algo, con caracteres de una lengua muerta de hace mucho tiempo. No significaba nada para mí. Todo lo que podía hacer era intentar seguir las ilustraciones que la acompañaban. La primera mostraba 5 hombres sangrando en una olla. Sus túnicas mostraban coloridas ilustraciones de dioses, hombres y símbolos diversos. Me hizo pensar que se trataba de hombres santos sacerdotes, chamanes tal vez. La olla estaba llena hasta el borde, y la siguiente imagen mostraba a la gente preparando un fuego, poniendo la olla en una cuna colgante. A continuación, se prendía fuego una flecha con un líquido inflamable y se sumergía en la sangre que estaba hirviendo. El último paso reveló la flecha sacada de la sangre, ardiendo con una llama carmesí, su sombra fuertemente acentuada. Otro golpe de aire reclamó mi atención, esta vez más cerca y mucho más arriba. Al desprenderse la masa, se hizo visible algo con una textura contrastante de color verde oscuro. El fragmento se hizo añicos contra el suelo, y una nube aún mayor de polvo anaranjado se esparció por los aires, con el corazón latiendo rápidamente. Giré la vista al relato que narraba tal carnicería. En el siguiente, un sacerdote estaba en la boca de una nueva cueva, mirando hacia el exterior. No, esto no podía ser, pero lo era. La forma ya se había grabado en los pliegues de mi cerebro. Era idéntica. A punto de entrar en pánico, mis ojos se desviaron hacia la imagen inferior. La criatura del principio se alzaba sobre la congregación, bañándola con su sombra. Su expresión era de pura malicia y rabia. Sentí que se dirigía directamente hacia mí. Los estruendos se elevaban en un terrible crescendo y di la vuelta a la tabla para ver la última página. La flecha ardiente fue lanzada por un arquero contra el hombro izquierdo de la deidad. Casi podía oír sus aullidos, cuando su propio ser se dividió en dos, rebosante de la misma luz gloriosa que se veía al principio, y el otro, una burla pútrida y retorcida sobre el poder divino.
La abominación fue arrastrada a la cueva junto con la flecha, tragada entera por la propia tierra. Nunca podré liberar mi memoria de la escena final. El ganado, las cabras e incluso las personas eran sacrificadas en masa, y su sangre formaba un torrente que se abría paso hasta la cueva. El río se filtraba a través de la roca hasta una inmensa cámara. Rodeó a la criatura en un torbellino sanguinolento, estrechándose a su alrededor, mientras sus apéndices se agitaban. Estas enormes torres estaban hechas de sangre. Había demasiada. ¿Cuántas víctimas fueron drenadas para dejar tal cantidad inimaginable de sangre? Y sobre todo, ¿por qué sangre? Entonces me di cuenta. El musgo que había visto, por supuesto que no era una rama de musgos. Era otra especie que había sido contaminada con la sangre de las masas. Me vacío de pensamientos, cuando un repentino, profundo y amenazador estruendo vibró por toda la caverna. Esto era distinto. Se abrió paso hasta lo más profundo de mi ser. La fatalidad inminente se manifestó. Me levanté la cabeza dócilmente por encima del altar. Esa mancha oscura que había visto antes se estaba moviendo. Oscilaba de un lado a otro. De repente, el temblor rugiente cesó y un ojo, al menos supuse que eso era, o al menos a eso se me pareció, una profunda depresión con la superficie, moteada con formas de diamante, de bordes cóncavos. Contenía un pequeño punto de luz blanca que emergía de la oscuridad, intensificándose hasta convertirse en una cegadora canica que contemplaba mi débil figura. De su interior brotó una voz crepitante que sonó como la corteza astillada de 1000 árboles derribados a la vez, retumbando para dirigirse hacia mí. Ha cambiado de opinión, supongo. La fuerza de sus palabras me hizo tambalear hacia atrás. Y cualquier respuesta que pudiera haber tenido fue robada mientras miraba fijamente el resplandor de un ser colosal. ¿Por qué te acobardas en silencio, humano? Habla. Balbuceé respirando entrecortadamente. ¿De qué estás hablando? Veo que ha pasado algún tiempo desde que tus autoproclamados hombres santos me enterraron en esta forma, usando el mismo símbolo de mi don. No se percibe más de mí en esto, pero tendré bondad contigo. Devuélveme mi cuerpo y consideraré perdonarte la vida. ¿Vida? Yo no sé nada. Por favor, yo ni siquiera sé dónde estoy. Grité, sintiendo instintivamente las oleadas de ira que emanaban de la presencia, minando la fuerza de mis músculos, mientras me aferraba al podio para sostenerme en ese momento. Oí algo más. Su origen me era desconocido, pero reconocí el gemido de algo sometido a una inmensa presión. Tu comprensión no es un requisito humano, pero debes saber que el día de mañana la descendencia de este mundo será arrancada del vientre del futuro. Gritó la voz, fría, pero llena de ira. Todo lo que tienes que hacer es compartir el paradero de mi cuerpo y acabar con esto. El profundo crujido estalló de repente en una cacofonía ensordecedora. Un montón de roca rota, o más bien de sangre, salió disparada hacia el aire desde la parte trasera, y la fuerza envió en un instante fragmentos muy lejos,
hacia la lejana negrura. Ojalá pudiera borrar de mi memoria lo que vi a continuación, pero no creo que nadie pudiera olvidar lo que apareció entonces. Un enorme apéndice se extendía desde atrás, desplegando todo su terrible poder. Parecía uno de los pelipalpos rapaces de una araña látigo, áspero y cubierto de protuberancias, y finalizando en una colección de púas extremadamente largas y afiladas. Giró hacia el frente con una velocidad que no era físicamente posible para algo de su tamaño. El nauseabundo hedor de un cementerio impregnó mis fosas nasales, mientras observaba con incredulidad cómo el apéndice demoníaco empezaba a raspar su prisión. Espera, por favor», grité. Las palabras cayeron en cascada de mis labios, antes de que siquiera tuviera tiempo de pensar en ellas. «La verdad, no sé dónde está tu cuerpo». El grotesco apéndice siguió desgarrando su jaula. Las losas destrozadas caían por docenas, revelando aún más la forma que había debajo. Para mi terrible consternación, Que así sea. Yo mismo me encargaré de la tarea. No preocupes tu frágil mente. Me encargaré de que este reino vuelva de donde vino. las palabras tenían una inquietante sensación del final de todo. Acababa de recibir la tierra una sentencia, siendo yo el único miembro del jurado. Sigo deseando de todo corazón que nunca se responda esa pregunta. El ser aprisionado pareció entonces concentrarse únicamente en escapar. Una segunda de las extremidades empezó a salir por el lado más cercano a mí, con fisuras que se extendían por la sangre seca, con raíces de árbol, aferrándose y extendiéndose hacia este plano de existencia. Ambos miembros se liberaron, tamborilearon, hasta que por fin la estructura falló y se derrumbó en un torbellino ensordecedor. La verdadera forma del ser superaba las palabras que pudiera describir. Debía de medir al menos 50 metros de altura, 180 con los árboles muertos y podridos que brotaban como cuernos de su cabeza. La mayor parte estaba cubierta por un caparazón negro verdoso y enfermizo. Se erguía sobre enormes patas de triple articulación que se movían constantemente para mantener el equilibrio, sacudiendo el lecho de roca subyacente y despertando a los insectos luminosos del reposo. El torso era vagamente humanoide, pero estaba plagado de bulbos que escupían rítmicamente bocanadas de vapor. De su espalda salían innumerables zarcillos retorcidos que serpenteaban por la cámara, buscando algo vivo a lo que agarrarse. Se movía a tal velocidad que mis ojos apenas lo percibían. Lo que más me obsesionaba era su rostro, también humanoide, pero sin mandíbula. En su lugar había una fosa cavernosa, llena de púas carnosas que goteaban libremente un fluido rancio y viscoso. No vi orificios nasales, ni orejas, pero sus ojos eran las fosas en forma de diamante que había visto antes. Con orbes de luz pálida, con gran esfuerzo, aparté los ojos del monstruo y pensé frenéticamente buscando cualquier cosa que pudiera ayudarme. Estaba a punto de rendirme cuando vislumbré algo debajo de la tablilla que quedaba. Al arrancarla, con poca consideración por su valor histórico, un surco profundo delató una escotilla cuadrada. Al abrirla, me asomé al interior y vi una flecha de bronce que parpadeaba con una escasa llama lila. Aterrorizado, la tomé. Descubrí que en lugar de estar caliente, estaba extrañamente fría entre mis dedos. Por un momento, me quedé mirando perplejo hasta que establecí la relación con la que acababa de leer. Independientemente de la validez de las ilustraciones talladas, era mi única oportunidad de evitar un destino terrible. Con toda la determinación de mi magullado y maltrecho cuerpo, levanté la cabeza y comencé a bajar los escalones. Sabía que seguramente esto significaría mi fin,
No era más que una hormiga, pero una de las atronadoras patas de aquel ser podía aplastarme. A pesar de los gritos y objeción de mi mente, seguí adelante mientras intentaba formular algún plan de acción. Los insectos voladores se habían convertido en frenéticas hileras de luz, que se alejaban del ser en un éxodo masivo. Al ver mi temblorosa marcha, el ser soltó una carcajada profunda y reverberante. Su rostro permanecía inmóvil. Parecía hablar desde otro lugar, vibrando en todas las direcciones. De repente, y sin previo aviso, sentí un dolor atroz en la entrepierna. Me doblé sobre mí mismo, con los ojos llorosos, gimiendo de dolor. Tuve que soportarlo. Una vez más mi marcha continuó, ahora más lento y cojeando. ¿Qué piensas hacer exactamente, niño? ¿Matarme como un jabalí cazado? Escupió la criatura el veneno, volviendo rápidamente a través de sus risitas. Estás solo, muchacho. No respondí, pues no tenía ninguna respuesta. Me estaba haciendo la misma pregunta. Mis pies se detuvieron y la entidad ladeó la cabeza desconcertada. Admiro tu determinación, por patética que sea, aunque ya estoy harto de esta futilidad. Sisió, moviendo sus piernas palpitantes para mirarme. En un instante levantó un brazo y lo balanceó hacia mí. Hice todo lo que se me ocurrió y levanté las manos a la defensiva. Apreté los párpados con fuerza y recité mentalmente una plegaria a un dios indeterminado. Las moscas se habían convertido en balas de goma que me picaban en la piel con cada impacto. Un estampido sónico resonó en mis oídos cuando el ataque rompió la barrera del sonido. Salí despedido hacia atrás unos metros y al abrir los ojos vi un muñón sangrante en el lugar en donde había estado mi dedo meñique izquierdo. La fuerza del ataque había limpiado la zona de insectos, dejando solo un cementerio. Al levantar la mirada, me di cuenta de que el brazo había alcanzado la flecha que yo sostenía, ahora incrustada en la afilada extremidad. Unos crujidos chisporroteantes se propagaron desde el lugar, y la criatura huyó respaldada por un coro de chirridos metálicos. Su brazo sufrió violentos espasmos, lo que me obligó a retroceder por miedo a convertirme en un montón de carne y hueso esparcidos en el suelo. Tras un rato dando tumbos, al darme vuelta, pude ver a la bestia luchando con su herida, rascándose, rugiendo con furia. Consiguió desprender la flecha y arrojarla lejos en la oscuridad, antes de girar la cabeza para mirarme directamente a los ojos. Dio un paso hacia adelante antes de caer de rodillas y luego soltó una risita debilitada. Seré paciente. Corre, corre la voz de mi llegada. Infunde miedo en tus tribus y asentamientos. Será mucho más estimulante. Vete al infierno, depredado de mierda. Grité. Salió más como un deseo fugaz que como la poderosa burla que esperaba. Muy bien. Hay poca diversión en la sumisión apresurada. Y con eso, el coloso cayó sobre sus rodillas restantes y se derrumbó. No sé cuánto tiempo estuve allí sentado. Observé la criatura durante un rato, pero parecía estar en una especie de coma. No iba a comprobar si tenía pulso, pero los montículos de su torso seguían expulsando gases que se disipaban en el fresco aire subterráneo. Después de asegurarme de que no se moviera en mucho tiempo, me levanté temblorosamente. Recogí mi equipo. Parecía que la única salida de este lugar era hacia arriba. Entrecerrando los ojos,
Distinguí el túnel, una mancha oscura en el techo cerca de la parte superior de una de las columnas. Necesitaría reciclar algunos de mis pernos durante el ascenso, pero de todos modos me enganché y apreté el arnés. Empecé a escalar copos de sangre. Me bañaban como confeti. Celebrando una victoria vacía, desarrollé una eficaz rutina para reciclar los pernos, descendiendo desde un peldaño más alto y desconectando los anteriores. A menudo tenía que colgarme de la cuerda para evitar que mi cuerpo se rindiera por completo. Quedaban unos 9 metros. Varios pernos ya se me habían escapado de las manos y habían caído al infierno. Intenté evitarlo, aunque mi dedo recién cortado no me ayudó. Puede que fuera mi mente cansada, pero juraría que oía ruidos lejanos procedentes de todas partes. Bloqueé cualquier implicación con respecto a las docenas de obeliscos escarlata, acercándome al tramo final. Antes de llegar a la abertura, por fin, después de más de 60 metros, trepé por el túnel que esperaba me guiara hacia la salvación. Se extendía hacia arriba unos 15 metros más. Antes de que mis dedos tocaran el borde de la abertura del pozo, tardé un momento en reorientarme al entorno, tras lo cual me di cuenta de dónde estaba el oscuro pozo, cuyo descubrimiento me había conmocionado. El día anterior, caminé y me arrastré en dirección a la salida de esta pesadilla, pero aún así persistí. Aunque ahora era más soportable, el dolor aún persistía en la ingle y me abstuve de examinar los daños mientras salía. Cerca de la entrada de la cueva, me preocupé al principio al no ver la luz del día y miré el reloj para ver que eran casi las 8 de la noche. Podía saborear el aire fresco. Sentí la corriente fresca que paseaba por mis rodillas y tobillo, limpiando la sangre y la suciedad. Era como beber un vaso de agua helada después de un día caluroso. Después de acercarme, noté que el musgo había desaparecido, en su mayoría. Solo quedaban unos pocos trozos secos, pegados a las paredes. Sin duda, un alivio. A punto de desmayarme, pasé la entrada con un gruñido y me tumbé boca arriba respirando profundamente el aire nocturno. Era agradable volver a ver las estrellas, en lugar de una colonia de luciérnagas cavernícolas. Mis sentidos se habían calmado lo suficiente como para aceptar de nuevo los olores, y el lejano aroma a hierro y humo se hizo evidente. Ya me había hartado de mi curiosidad y me metí en mi tienda dejándome llevar por un profundo sueño. Al día siguiente, recogí mis cosas y me fui. No tenía fuerzas ni ganas para más aventuras. Después de algunos desinfectantes y vendas, devolví mi auto de alquiler y compré un billete de vuelta a casa para ese mismo día. Fue surrealista, por no decir otra cosa, sentarme entre compañeros de avión en su feliz ingenuidad, sabiendo lo que había visto, pero sin poder hablar de ello. No fuera a ser que me lanzaran miradas de lástima. El viaje de vuelta a casa fue intrascendente. Las preocupaciones habituales del trabajo, de la vida, fueron eclipsadas por mi experiencia. Inmediatamente visité a un médico que me preguntó por el dedo que me faltaba. Sin embargo, había acudido por los frecuentes dolores en la zona lumbar y genital. Por supuesto, no se realizó ningún diagnóstico. Todo lo que el médico pudo decir es que el flujo sanguíneo en esas zonas había disminuido drásticamente y que la necrosis era una posibilidad. No pensaba en tener hijos, pero habría estado bien conservar la opción. Me recetaron algunos analgésicos y me mandaron a casa. Meses después, todavía no ha llegado ninguna conclusión sustancial. No se puede cerrar el caso. He investigado sobre la mitología de los antiguos sitíes y he encontrado algo parecido a lo que yo ya había presenciado. La historia sigue a una deidad llamada Telepino, cuya deserción condujo a una secuencia similar de acontecimientos. Termina con un sacerdote que destierra la ira de Dios a los recipientes de bronce del inframundo, de los que nada regresó. Pero ahí acaban las similitudes. No parecía un demonio, ni un ángel,
ni un dios, sino algo totalmente distinto. Las impurezas y los defectos de una deidad convertida en una forma por una u otra razón. Tengo la impresión de que los demás monumentos sangrientos de aquel lugar quizá no estuvieran vacíos. Tal vez este proceso se había repetido muchas veces, más de las que yo podía comprender. Si es así, ¿qué hay de estos seres divinos que fueron purificados? ¿A dónde han ido? ¿Ascendieron a otro lugar? No los veo en ninguna parte de la tierra. Así que, si alguien cree esto, espero que tengas buenas provisiones. A medida que pasa el tiempo, se hace más y más difícil calmar mi hambre y mi sed. Aunque no me muero de hambre, la tierra no ha sido más que un lugar de limpieza para los que están por encima de nosotros, permitiéndoles alcanzar mayores alturas. Y toda la suciedad y depravación que queda se nos ha dejado para que la heredemos. Nos vemos en el próximo video.